Muchachos, les comento que hace cuestión de unos días atrás fui al Teatro Canut, donde se presenta Jorge Luna y Ricardo Mendoza para Hablando Huevadas, que me encanta ese programa en realidad. Tuve la oportunidad de ir y como siempre visualizo toda la parte técnica, la parte de visual, sonido, iluminación, multimedia, todo lo necesario y siempre atrás de todo eso hay personas, técnicos, que están presentes en todo momento allí. Así que tuve la oportunidad de conocer aquí a una persona que se va a presentar y que va a decir cuánto tiempo tiene ya con Hablando Huevadas o si tiene también otros proyectos también a la mano para que lo puedan conocer y de hecho, a través de él, tener conocimientos, experiencias y tips. Vale, Rubén, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Carlos Martínez, algunos amigos me dicen Charlie o como me dicen en el trabajo, el Gordo Taku. El Gordo Taku. Esa fue la chapa, como dicen Ahí acá, quedó, que quedó. ya. De hecho, recuerdo que justamente yo empecé a hacer unos trabajos freelance aproximadamente hace hoy estamos en 2024, 2021 aprox, 2020, justamente este tema recién saliendo de pandemia. Recuerdo que uno de los chicos de audio, Moisés Ramones, que es el que se encarga de monitoreo, él me llama porque estaban haciendo este programa, la UGEL, que es una liga donde los esclavos se sientan a jugar videojuegos, comparten, invitan a otros personajes, Cholomena, Jopancilla. Como jugar entre todos puede ser en Mario Kart, Crash Car, Tekken, o sea, han tenido varias competencias. Y el nombre parece que surge a través de Gerardo, de que le dice a Moisés, oye, llama a tu amigo el Gordo Taku, de ahí quedó. Y recuerdo que la primera vez que me contacta Ricardo directamente para un trabajo, el mensaje fue, hola Gordo Taku, ¿cómo estás? Oye, los chicos me pasaron tu número. O sea, ya de frente fue la chapa. De frente fue ya, sí, o sea, ya y te conocen así. Sí, ya por tu nombre. De hecho, en el teatro rara vez me llaman por mi nombre, normalmente se me llama Gordo Taku. En cuanto a lo que fui hace poco nada más al Teatro Canut y pude visualizar el sistema de sonido, porque tú te encargas en el tema audiovisual, en el sonido, ¿cierto? Yo me encargo, por lo menos para Hablando Huevadas, el puesto o el cargo se llama ingeniero de front of house o ingeniero de PA. Yo me encargo de todo lo que está escuchando el público. Mi trabajo directamente no afecta ni monitoreo, ni afecta la grabación que se hace para YouTube, porque son estaciones completamente distintas. Exacto. Se armó un buen equipo de trabajo que se hizo justamente entre José Daniel, que digamos que es como el jefe del área de audio, porque fue el primer esclavo que llegó a chambear directamente audio. Luego entra Moisés. Y en última instancia llegué a entrar yo porque necesitaban a alguien más en el equipo. ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo de audio somos 3 personas, formalmente hablando. Está José Daniel, que le dicen que es el que suele tener el afro. Está Moisés, que él se encarga de todo el área de monitoreo y de varios streams de No Somos TV, al igual que José Daniel. Y en mi caso, únicamente para Hablando Huevadas, yo me encargo del sonido que está para el teatro. Para No Somos TV suelo realizar grabaciones. La postproducción sí se realiza, a veces la hace José Daniel, a veces la hace Moisés. Pero para el programa CTM, que es de No Somos TV, tenemos una cuarta persona que se llama Gabriel Matos, que de hecho va bastante seguido al teatro cuando alguno de nosotros tiene algo o no puede porque hay una grabación pendiente, que también estudió acá con José Daniel, por eso sale el contacto. Entiendo. Y él en CTM, él se encarga del PA, de lo que está escuchando el público. En el caso de Moisés se sigue encargando de monitoreo. Yo normalmente me encargo o estaría en el puesto en CTM de técnico de escenario. Si de repente se cae algún micrófono, si algo se mutea, si algo no llega, si la banda no se escucha, tengo que correr a solucionar qué está pasando, tratando de que no se note que algo está pasando. Exacto. O sea, el equipamiento que utilizan en CTM con el equipamiento que utilizan para Hablando Huevadas es totalmente diferente. Es un poco distinto porque para Hablando Huevadas se trabaja únicamente con micrófono de mano de la marca Sennheiser. Y para CTM se sigue trabajando con la misma marca, pero son 8 vinchas en escenario, a veces suelen ser 9, y a eso estamos sumando que son 9 vinchas, un micrófono que es para la persona que está dirigiendo el programa y dando órdenes, normalmente suele ser Katy Sáenz o Miguel, que es uno también de los trabajadores
Sí, o sea, ellos están digamos, en una mezcla donde a pesar de que están escuchando el programa y lo que está pasando, él es el que le da las indicaciones a Jorge Ricardo, ok, viene esto, recuerden, viene mención. Eso es un micrófono que solo funciona interno para monitoreo, para que todos estemos al tanto de qué viene, qué hay que hacer, qué promoción, si hay que sacar o mover algo. Ok, claro. Que eso también lo escuchan los mismos chicos que se trabajan como tal con escenografía, para saber qué entra, qué sale, qué tienen que poner. Esa coordinación lo hacen por interno. Exacto. Siguen los micrófonos de mano de Jorge y de Ricardo, y también están públicos. Estamos hablando de que son aproximadamente 15, 16 micrófonos en escenario para CTM. Wow, claro. Es como el programa con más producción del teatro. ¿Y qué consola están utilizando? Consolas de audio, tanto para grabación como para monitores. Estamos utilizando la marca Allenhead. El modelo en específico SQ5 y SQ6. Ah, ya, ok. Las SQ6 las estamos utilizando para el front of house, para el PA y para la sala de grabación independiente, y para monitoreo se maneja un SQ5, un poco más chica. Pero dentro del escenario también hay sistemas de sonido autoamplificados. Dentro del escenario, normalmente para CTM utilizamos, es bien curioso porque utilizamos estos Bose, los S1 Pro, que han salido bastante buenos porque incluso tienen batería. De por sí Bose en marca de audio suele ser bien boutique, bien top. Ese es el monitoreo interno, por lo menos para los... ¿Ah? ¿Cuántos se utilizan dos? Dos. Que están a los costados del escenario y dan para llenar, para que se pueda escuchar sin contaminar tanto el mismo escenario, para que no haya un feedback de repente en micrófonos, porque por ahí también sale Jorge y Ricardo para que los mismos talentos escuchen. Claro. ¿Y quién es más eticoso en esa parte técnica? ¿Ricardo o Jorge? Lo que pasa es que Ricardo es músico. Entonces Ricardo, por el mismo tema que le gusta la música, le gusta saber un poco más de tecnología, se mete un poco más de repente con los equipos. Sin embargo, Jorge, técnicamente hablando, quizás... no sé cómo explicarlo, quizás no es de, oye, necesito que configures esta frecuencia, algo está pasando acá, pero sí tiene muy buen oído para identificar cuando algo no está bien. Si él mismo se da cuenta, oye, lo siente. Exacto, esto está sonando muy bajo, esto está sonando muy alto, oye, me parece que los micrófonos de público están a nada de reventar, oye, me parece que está muy bajito, dame un poquito más porque no escucho, siento que el público de repente se puede estar perdiendo. O sea, a pesar de que quizás hay términos técnicos que no conoce al 100%, sí tiene muy buen oído para identificar cuando algo pasa. Y también por el mismo entrenamiento que tiene él de años, no solo con Hablando Huevadas, sino también haciendo comedia junto con Ricardo y muchísimos comediantes más. En cuanto a los micrófonos que he visto también dentro del público, son dos, ¿verdad? Que capturan el audio del público para las risas. Hay dos ambientales. No recuerdo ahorita el modelo. Sé que son de Sennheiser, pero no recuerdo el modelo exacto del Shotgun, que normalmente se tienen ahí ya desde hace un montón de tiempo. Por lo menos en cuanto al sistema de audio del teatro, casi todos los parlantes son de la marca Nexo. Sin embargo, el sistema donde está organizado todo el PA y donde se hacen la calibración y todo este sistema para que todo se escuche bien, se maneja por un equipo de DB Technology. DB Technology, sí, para que nada más las personas que están aprendiendo un poco en el tema de audio, el PA es el sistema que va dirigido al público. Sí, son estos parlantes que normalmente ves colgados en los conciertos para que la gente escuche. Sí, y debajo de esos parlantes, en el escenario, en la boca de escenas, hay unos parlantes pequeños que son unos Nexo, ¿verdad? Son también unos Nexo, que eso en los mismos conciertos también lo puedes ver, que es lo que ellos llaman frontfield. Los frontfield, exacto. Que es para que el público que está más cerca del escenario, que obviamente está, si lo vemos matemática o físicamente hablando, están un poco más adentro del sonido de los parlantes que hay principales, es para que también tengan esa... Claro, porque los parlantes tienen un ángulo, ¿no? Exacto. Están justo en el hueco, digamos. Exacto, y ellos están justo en un punto donde el audio sale un poco más atrás de ellos. Claro. Entonces es para que tengan todo también ese sonido con la misma calidad de lo que están escuchando afuera. Un sistema de relleno, digámoslo así. Un poco, se podría llamar. O de refuerzo. Más bien, normalmente lo suelen llamar como un sistema de refuerzo. Me dijiste que en Hablando Huevadas, tú lo que haces es estar en el front of house, ¿verdad? Y en CTM estás haciendo la grabación. No, en CTM estoy como técnico de escenario. O sea, técnico de escenario. Si de repente se cae algún micrófono, lo mutean sin querer porque se sentaron o van a jugar, o de repente hay que correr porque alguno de los talentos va a hacer un juego distinto y se tiene que quitar las cosas. Entiendo.
Ya, esa dinámica ya tú lo conoces muy bien y ya... Sí, y también por lo menos que esa dinámica la manejo directamente con Moisés, que está en el área de monitores. Claro. Entonces él tiene mapeado de que yo llego de frente los miércoles y él ya tiene todo ruteado, porque nosotros trabajamos con un ruteo que nos favorece porque de manera independiente lo que llega al front y lo que maneja monitores no afecta de ninguna manera la misma cantidad de canales que está recibiendo el área de grabación. O sea, se hizo una muy buena distribución con Splitter para que todas las áreas fueran independientes y lo que haga un área no afecte a la otra. De repente en grabación hay un micrófono que está reventando porque de repente la consola en ese canal le subieron un poco más de ganancias sin querer o porque hicieron otro show, y si eso llega a pasar en una grabación no va a afectar afuera, no va a subir volumen afuera, no va a subir volumen en monitores. Es algo que todo está totalmente independiente. Sí. Ok, perfecto, me parece muy bien. Tiempo de trayectoria, ¿cuánto tiempo tienes como sonidista? Cuéntame esa parte. Antes de ser sonidista, ¿qué fuiste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te gustó? Bueno, yo con la música siempre he sido bastante cercano. De hecho, yo recuerdo que mi primera guitarra, porque yo empecé como tal directamente con la música aproximadamente 5 o 6 años. Llegué a tomar en algún momento clases con un profesor que se llama Luis Machado, que es un guitarrista venezolano bastante conocido. Okay. Tuve un tiempo con él y luego eso fue aproximadamente hasta los 8 años, luego todo el resto fue autodidacta. Sin embargo, ya un acercamiento, digamos, un poco más profesional, tanto con la música como con el audio, fue en 2012-2013, donde yo empiezo a trabajar como bajista en una banda en Venezuela que se llamaba Cuatro Leguas. Y en su momento, bueno, nos tomamos casi un año de preparación, de conseguir un manager. Queríamos hacer las cosas, digamos, un poco más profesionales. O sea, nos queríamos tomar el trabajo en serio, no solo vamos a salir un par de amigos, vamos a tocar. Pero queríamos hacer las cosas un poco más formal. Conseguimos un manager, Orlando Peña. Y bueno, llegamos a tener shows en el Rock Café en Venezuela, llegamos a girar con varias marcas, Ron Santa Teresa, en algún momento también con alguna bebida energética que pertenecía a la misma Ron Santa Teresa, que ahorita no recuerdo el nombre. Llegamos a participar en Festival Nuevas Bandas, que digamos que es como uno de los festivales alternativos de Venezuela de rock o de otro tipo de música que no sea netamente lo más popular. Claro. Y de ahí hubo un acercamiento más directo hacia el audio, obviamente porque empezamos a ir a estudios de grabación, empezar a interactuar ya con ingenieros. Yo justamente para esa época, que fue entre 2014 y 2015, empecé a estudiar ingeniería de audio y me di cuenta que eso era lo que quería estudiar. Entiendo. Ingreso a un instituto, una academia que está en Venezuela que se llama Audio Place, que hasta el día de hoy sigue funcionando y tiene profesores con Latin Grammys, con Grammys americanos. O sea, la enseñanza y el nivel de profesionales que tiene la academia es muy bueno. De hecho, acá está una academia que se llama la Orson Welles, que me parece increíble. ¿También estuviste ahí? No, sin embargo sí quisiera hacer algún par de especializaciones en la Orson, pero por lo menos José Daniel, que es el principal de audio del universo Hablando Huevadas y del Teatro Canut en general, él estudió acá en Perú en la Orson Welles toda la carrera de ingeniería de sonido. Los 3 años. Los 3 años, y de hecho él actualmente está dando clases en la academia. Mira. Entonces le ha salido bastante bien porque él mismo, siendo bastante joven, 25, 26 años, ya está dando clases en la misma academia donde él se graduó siendo joven. Ya ha dado charlas explicativas justamente para CTM. O sea, se está haciendo la chamba bastante bien. Qué bueno. Qué bueno. En tu caso, ¿tú estás dando clases? En mi caso, yo suelo dar clases particulares, pero cuando yo empecé a trabajar con audio, normalmente empecé a trabajar primero con música, y cuando viene la pandemia, se juntaron con... Digamos que el mismo tema de la pandemia hizo que varios amigos en común conectáramos, y empecé a hacer trabajos de musicalización e ingeniería de sonido, pero en documentales o en cortometrajes. Entonces llegué a participar en varios cortos de moda en Portugal haciendo el diseño sonoro, esa es la palabra, el sound design. Gustaron bastante, y a raíz de ahí yo coincidí con Ivana Contreras, que es una filmmaker de Venezuela, trabaja para varias agencias bastante grandes como Pro Da Vinci y Al Agua Cinema, que de hecho con Pro Da Vinci fue que yo hice, digamos, mi primer documental un poco más serio, porque bueno, era obviamente tocando temas
de cultura venezolana sobre problemas, escasez, falta de dinero, y se tocaron temas sensibles, y a raíz de eso yo también coincidí con otras personas que trabajan en diferentes ONG y Amnistía Internacional, y hasta el día de hoy yo sigo trabajando con ellos en casos donde se recibe material para, por ejemplo, asilo político. Entonces yo tengo que editar lo que está sucediendo en el video, lo que se está escuchando, porque eso es evidencia para... Entiendo. Y trabajamos para un documental que, ese fue el más loco porque fue el único documental donde nadie cobró, que se llama Soledad, que básicamente es un pueblo que está en una zona, en una provincia de Venezuela, que irónicamente es una de las zonas donde más se extrae petróleo, pero la zona como tal, a nivel rural, está muy mal estado. Hay problemas de comida, hay problemas de transporte, hay problemas de salud. Y ese documental se nominó en el año 2021 a los Suncoast Emmy y lo ganó. Wow. Entonces, todo el equipo de trabajo se llevó la conmemoración. Por lo menos yo no tengo la estatuilla acá, porque se la mandé a mis papás en Venezuela. Wow. Qué bueno, ¿no? O sea, sí, la estatuilla y la medalla. Exacto, y estás contribuyendo de alguna manera, ¿no? Exacto, o sea, digamos que es mi manera de apoyar o contribuir con las diferentes situaciones que han estado ocurriendo. Como para quizás no caer en explicaciones o detalles, sabemos que las cosas no están muy bien, claro. Y cada uno trata de ayudar a su manera. De hecho, recientemente con lo último ocurrido de las elecciones, volví a recibir por parte de algunas ONG ciertos videos que eran casi de urgencia por temas de asilo político, y era un material muy fuerte, tanto lo que se veía como lo que se escuchaba. ¿Tú qué prefieres, el sistema en vivo o grabación o de estudio? ¿Qué es lo que más te adecua? A mí me gustaba muchísimo, o yo entré realmente a la carrera porque me daba mucha ilusión el tema de estar en un estudio, grabar, poner la microfonía para la batería, conseguir, digamos, como el mejor sonido en la mejor sala. Pero a medida que vas pasando en la carrera, le vas agarrando como cariño e interés a varias partes, por lo menos el tema del broadcasting, que es todo esto que tiene que ver con podcast, que tiene que ver con programas para YouTube. O sea, que realmente es creación de contenido ya de manera no clásica para televisión. Fue algo que yo vine a tocar recién cuando entré en Hablando Huevadas, porque yo hasta ese momento trabajaba era con música. Había hecho los documentales, tenía una pequeña noción, pero igual el documental era hacia otro lugar porque a mí me entregaban los audios en crudo de las personas. Luego me entregaban una musicalización y yo tenía que ir escuchando e ir agregando efectos de sonido. ¿Dónde va esto? Se ve que se mueve una botella, se cae algo. Todas esas cosas yo me encargaba de agregarlas, que son detallitos que a veces uno no se da cuenta en las películas o en el material que estás viendo, y son detalles importantes. Sí, parece mentira, pero sí, son detalles que tienes que trabajar bastante en eso. Exacto, y que son muy minuciosos. Efecto. De repente hay personas que no se dan cuenta, pero incluso suele ser una de 5. Normalmente las otras 4 personas, aunque no lo ven, o quizás no dicen, oye, aquí no se escuchó cuando cerró la puerta, pero el cerebro te demuestra que hay algo que no está correcto, hay algo que faltó. Sí, exacto. O sea, esa musicalización, o sea, tú tienes un repertorio ya, o samplers, donde tú puedes... Normalmente eso se llama Follies, que es cuando ya tienes los sonidos, llámese sonido de una habitación vacía, que es muy gracioso porque la gente dice, ¿cómo suena una habitación vacía? Tiene un sonido. Normalmente con muchos graves o como si fuera viento con muy bajo volumen, sonidos de repente de corazonadas, crearle la sensación a la persona de que lo que está diciendo está en sus pensamientos y no en voz alta. Entonces uno se encarga de crearle esa atmósfera, que eso es algo que a mí me parece muy bonito porque no solo está juntando una historia visual que ya de por sí te transmite y te cuenta mucho lo que estás viendo, pero si eso lo complementas con un muy buen diseño sonoro, es increíble. Por lo menos de películas que juegan mucho con eso, y que recuerdo de niño, por lo menos Tarzán recuerdo haberlo visto en el cine, y que, o sea, el diseño sonoro de cómo saltan los efectos, la música, eran cosas creativa, ¿no? Eran cosas que me llamaban la atención, y luego cuando empiezo a estudiar un poco más esto y a verlo de manera más formal, es una locura. Y hay estudios de grabación que solo se dedican a hacer Follies, hay estudios de grabación que solo se dedican a voces,
solo se dedican a grabar coros o solo se dedican a grabar música. Pero luego está el otro lado que mencionas, que es el audio en vivo. Ajá. Que yo de hecho le tengo bastante respeto porque considero que es una labor muy, muy, muy importante. Porque claro, la banda puede ser Beyoncé, puede ser Ed Sheeran, puede ser Slipknot, puede ser una banda que uno sabe que son músicos profesionales con 40 años de trayectoria. Claro. Y puedes hacer que el show suene muy mal si el sonidista no es bueno. Claro, exacto. Es un tema muy, muy de compromiso. De hecho, las veces que yo he podido trabajar en eventos grandes, que fue el Reactívate no recuerdo si el año pasado o de hace 2 años, y recuerdo que también trabajé en el concierto de la reunión de los 30 años de Salserín. Trabajé con la Orquesta de los Adolescentes. Yo soy el ingeniero de monitores de la Orquesta de los Adolescentes y de hecho trabajo solo monitores. Curiosamente, quien hace el front of house de los adolescentes acá en Perú es José Daniel. José Daniel. Justamente yo le dije, oye, mira, salió esta oportunidad, yo sé que yo la hago en monitores. Yo sé que afuera todavía no me arriesgo, pero es por un tema que le tengo mucho respeto e incluso podría decir que hay cosas que es como, no, esto me da un poquito de miedo, yo todavía mejor... O sea, un tema de seguridad. Es un tema de seguridad, porque ¿qué pasa? Se te va una sola voz en el show, le bajaste sin querer volumen a algo, algo falló y es una responsabilidad muy grande porque vas a malograr el show que está viendo la gente. Claro, por supuesto. Además de que también algo que yo considero muy importante y que a veces pasan por alto es el tema del monitoreo. Lo importante que es que los músicos se escuchen y que estén cómodos escuchándose. Porque yo le puedo poner a todo el mundo en in-ear y a todo el mundo lanzarle una misma mezcla, pero de repente el director de la orquesta necesita tener más de percusión o el tecladista necesita tener son sus teclados y las voces. A los cantantes les tengo que tener básicamente una base de toda la orquesta con la que se sientan cómodos, ellos también para soltarse, que se escuchen bien sus voces. O sea, pero esa comunicación lo tienes tú con el director de orquesta. Normalmente la tengo directamente con los músicos. ¿Con los músicos? Sí, por lo menos con los adolescentes yo suelo verlos a ellos primero, a los cantantes. Ya. Porque ¿qué pasa? Y hay veces que la gente se malinterpreta o no lo toma tan bien, pero a fin de cuentas los que están vendiendo son los vocalistas, son los cantantes porque ellos son el show. Los músicos son igual de importantes porque son los que permiten que el show se dé. Pero digamos que la figura que tiene que estar al 100% cómoda normalmente siempre es el cantante, y luego vas con los músicos para que todo funcione. Entonces yo me encargo primero de que los cantantes se escuchen bien sus voces y tratar de hacerles una base musical a cada uno por separado. Y ya luego voy con los músicos dependiendo del orden de relevancia o de importancia. Normalmente el director musical en este tipo de orquestas de salsa suele ser el percusionista o suele ser el tecladista. Entonces ellos son los primeros que tengo que atacar, luego voy con el bajo y luego empiezo a levantar toda la percusión. Claro. O sea, voy con cada uno y tratar de que cada uno tenga la mezcla más cómoda y que más se le ajuste. Incluso dentro de la consola tienes un orden también de colocar tus Sí, normalmente tengo todas las, por lo menos para los instrumentos. Hay veces que en los mismos conciertos ya te lo suelen ajustar dependiendo de tu rider técnico. Ajá. Entonces ya ellos te pusieron el orden, por lo menos primero va todo percusión, luego va todo lo que sería melódico, luego ponen las voces al final, hay veces que las ponen primero. Pero yo en mi sección de monitoreo sí tengo organizado primero los cantantes, luego los que sean los directores o los instrumentos principales, y de ahí voy con el resto de la percusión. Ah, primero están los músicos, o sea, los cantantes están... Sí, los cantantes yo los tengo organizados de primero. Okay. Porque normalmente son a las capas que entro rápido, porque si alguno me hace una seña, necesito escuchar el toque, qué es lo que él quiere que le ayude. Es un tema de orden personal, ¿no? Sí. Porque cada quien lo hace Cada diferente. quien ordena como quiere. Es tal cual como tener una sesión en un programa, cual sea que trabajes, de video, de audio, y de repente a mí me gusta trabajar con colores verdes y amarillos porque es mi manera de organizarme. Entiendo. Y veo el proyecto de otro amigo y lo está trabajando en azul y rojo, pero esa es su manera de organizarse. Claro, o sea, porque incluso me acuerdo que cuando yo tenía que ver por orquestas, ellos me entregaban a mí el input list, me entregaban un rider técnico y me entregaban el stage plot. Sí, que bueno, para el stage, que es para que tengas a dónde va cada músico, dónde vas ubicado de repente cada monitor de piso, dónde van los side field, los front field. El input dije, bueno, que
que a mí me parece muy curioso que mucha gente a veces pasa eso por alto, incluso siendo agrupaciones grandes. Sí, grande, exacto. No lo entienden, no lo entregan, ¿no? Y no lo entregan o te lo mandan tarde y eso es como... Nosotros podemos entender que de repente hay algunas agencias que cuando hacen los montajes pueden demorar porque es un tema humano. Pero hay cosas que pueden hacer que todo el trabajo salga más rápido y más fácil. Si entregas tus documentos, el input list, el rider, el stage plot, y es un festival, ellos ya saben cómo va todo. Solamente para que se tome en cuenta, ¿qué es el rider? El rider técnico normalmente incluye qué equipos son los que utilizan los músicos, qué equipo utiliza el equipo técnico, por ejemplo, qué consolas de audio son. Mira, yo en el front of house trabajamos con Avid, con Yamaha o con Allenhead, por poner unas marcas aleatorias. Exacto. El de monitores resulta que trabaja solo con Midas, con Yamaha y con Soundcraft. Normalmente en microfonía solemos solicitar Sennheiser. Si no hay Sennheiser, podemos aceptar estas otras marcas. Normalmente pones lo que requieres para poder hacer el show. Desde instrumentos, microfonía, cableado, in-ears. Y normalmente el rider, una vez que lo recibe la persona que está contratando el concierto o el festival, dependiendo de los equipos que ellos tengan en el país o con las agencias que estén trabajando, suelen mandar lo que llaman el contra-rider, que es, oye, mira, no tengo estas consolas de audio, pero te tengo estas opciones. Oye, mira, en microfonía tengo solo esto de Sennheiser y solo esto de Shure. ¿Cómo quieres que te lo distribuya? ¿Te funciona? Entonces, entre el rider y el contra-rider se llega al uso final de todos los equipos que van a estar y que vas a usar. Claro, porque una vez me pasó también que un sonidista me dijo, me ha llegado una consola que es una Presonus que nunca lo he utilizado. Pasa. Y a veces piensan que no sé, desconozco, pero no es eso, sino que no sé la ubicación, dónde se encuentra un procesador exacto. ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es un mito bien, bien grande, o yo lo veo de esa forma y mucha gente lo ve así. Y pasa incluso con los programas de audio. Normalmente el estándar, la gente habla de Pro Tools, habla de Avid. También están otros programas de grabación y de software de audio como Ableton, Logic, FL, Cubase, Nuendo. O sea, tenemos una gama gigante de programas para usar. De la misma Universal Audio está Luna, que es uno nuevo o parcialmente nuevo. Con todos los programas yo puedo lograr el mismo resultado. Pero cada uno tiene sus herramientas o su manera de organizarse. Entonces de repente yo puedo trabajar muy bien con Allenhead porque lo conozco, sé dónde está todo y me mandan una consola Presonus. No quiere decir que la consola no me vaya a funcionar, sino que yo trabajo con otro equipo. Entonces sentarme a descubrir 20 minutos antes de la prueba de sonido cómo funciona y cómo organizar, eso es lo que suele generar problemas y pasa muchísimo. Que de repente... bueno, mira, sí, te conseguimos la consola. Por lo menos aquí en Perú es muy común la Midas M32. Es bien común, casi todo el mundo la tiene. Casi todo el mundo la usa. Y aún así, yo he llegado a lugares donde dicen, oye, vamos a tener una Midas M32. Listo, yo sé cómo funciona esto. Cuando llego tienen una Soundcraft. O llego y de repente tienen una Yamaha. O tienen otra consola de otra marca que yo... Oye, pero pedimos esta en específico. No, es que no había y tuvimos que poner esa. Ok, pero envíamelo un poco antes para que por lo menos yo la estudie en caso de que no la conozca. Exacto. Porque yo sé que el resultado lo puedes lograr. Sí. Pero también hay veces que si pides un equipo, tiene que ser ese equipo específico. Entiendo. Porque de repente todo está sincronizado entre las computadoras para que vaya de frente a la consola. A veces la tablet quieren utilizarlo, o sea, y para sincronizar, claro, ¿no? Por lo menos la tablet es una ayuda muy cómoda para la persona que está en front of house porque te permite caminar, ir escuchando e ir moviendo. Monitores también ayuda mucho porque te puedes acercar en las pruebas de sonido. Ok, ¿qué quieres tú? Vamos. Pero... han ocurrido situaciones, por ejemplo, recuerdo justamente en el reactivo que yo trabajé con los adolescentes, la banda que estaba tocando en ese escenario antes de que nosotros armáramos, son unos argentinos que se llaman Marama o Maramá, siempre se me olvida la pronunciación. Marama creo que es. Marama, creo que hacen como pop, tocan un poquito de cumbia, juegan un poquito ahí como con cositas tropicales. El USB que llevaba el ingeniero de monitores no cargaba en la consola. O sea, él ahí ya tenía pregrabado
Es como si ya él hubiera trabajado con esa consola Ajá. y simplemente es conectar y organiza todo. Es como un seteo, ¿no? Es como un seteo que él ya tiene programado. Y ocurrió que el USB no le estaba funcionando en la consola. Wow. Reiniciaron, probaron, dieron, conectaron 10.000. No funcionó. Wow. Y el problema es que él en ese USB no solo tenía configurado cómo va el monitoreo de los músicos, sino que él es el encargado de lanzar las secuencias. Si no se conecta la máquina, no va a funcionar. Y el problema era que no se estaba conectando los equipos como ellos lo pidieron, aun cuando la consola, ellos ya sabían que esa era la consola y se organizaron para eso. Claro. Fue un problema del equipo en físico que no funcionó. Wow. Y tuvieron que correr para sacar la prueba de sonido y lograr hacer funcionar. En mi Claro. caso, a mí me pasó que yo también llevé viendo el input y todo, y llevé mi USB con una escena prehecha como para trabajar sobre eso, y no funcionó. Y tuve que armar la escena desde ¿Y cero. a qué se ve que no funciona? Es como una computadora, digámoslo así. Básicamente la consola es una computadora y hay veces que de repente el USB suele fallar mucho porque no está en el formato correcto. De repente tenía que ser exFAT y estás en FAT32. Ah, claro. O tenía que ser NTFS como un disco duro y estaba en exFAT. Ok. Pero ¿qué pasó? Esa consola en específico, esa Yamaha, tuvo un problema de que no quería reconocer los USB en general, incluso para grabar. Entonces ya era un tema físico de la consola de que el USB le estaba fallando. Ah, mira, ve. Y no hay otra manera, aparte del USB, El USB era la manera de conectar. la única. Claro, porque desde el USB uno carga lo que ya tiene preconfigurado. Entonces, configurar de cero lo puedes hacer, pero vas a tener que volar. Claro, porque exacto. no era un concierto nada más pues, donde iba a estar Marama. Era un festival donde ellos estaban tocando y mientras que ellos se están bajando nos estamos montando nosotros porque en el otro escenario estaba tocando Kudai y nosotros bajándonos porque se estaba montando mirando. O sea, es una situación donde ya el factor tiempo es limitado porque cada quien tiene un ¿Y espacio. qué plan de contingencia tendrías en este caso? O sea, porque a veces uno no sabe si va a leer o no va a tener lectura esa consola, ¿no? De mi USB, ¿no? Por lo menos normalmente en esos casos siempre sueles tener 2 o 3 USB distintos, o sea, Ya. con la misma información en diferentes formatos Ok. para ver. Hay veces que hay consolas que necesitas que conectes el USB, la misma consola te lo formatea en el sistema o formato que necesitas Ok. y recién ahí es que lo pasas a la computadora. En este caso no era así, sino fue un error físico del equipo. Y Ok, para de la eso, consola. de la consola, a mí me tocó armar la escena en el momento. O sea, me tocó correr mientras que estaban armando los músicos, conectando todo, armar ok, ya, organizar todo, ok, vamos por parte. ¿Cómo tú describirías qué es un input list? El input list es la base, es lo que te va a decir cómo está organizado, qué va conectado y dónde. Y es lo que decíamos que depende mucho del sonidista, ¿no? Cómo quiere ubicado los instrumentos musicales. No o en qué siempre, canales. suele haber como un estándar. Normalmente siempre va todo lo que es percusión, desde baterías hasta percusión menor o latina. Luego suele venir el bajo, luego los instrumentos melódicos, llámese piano, guitarras. Normalmente las voces hay veces que están al final de tu cadena, pero las puedes organizar para tenerlas de primero, ok, a pesar de que incluso físicamente conectado, que eso es lo bueno de las consolas digitales, que de repente Lo puedes, reordenas. puedes tener conectado en el canal 50 la voz, Ajá. pero yo quiero que esto no me salga en mi canal 50 sino en el 1 y yo lo puedo mover. Lo redirecciona. Exacto, uno lo redirecciona para tener una comodidad no solo de conexión, porque el input list puede estar organizado de una forma, pero yo igual puedo tener una manera de organizarme para saber dónde está todo, para tener Claro. acceso rápido a todo. Exacto. ¿Y qué consola tú te sientes es más amigable para ti o es la mejor? Uy, mejor es una palabra delicada. Sí, ¿no? Sí, por lo menos personalmente acá en Perú he podido trabajar con Midas, es un estándar. La M32. La M32. Me parece que es una consola fácil de entender, me parece que tiene las opciones muy a la mano, es muy visual. Siento que a veces cuando quieres configurar algo en el menú se puede poner un poco técnico, de repente para alguien que no maneje consolas digitales, pero siento que es bastante intuitiva para lo que se tiene que hacer al momento. Otra consola que es la que manejamos en el teatro y la marca en general, tanto los modelos Q como los SQ, y de hecho D-Live también, que lo he podido trabajar. Hit, ¿no?
de Allen Heath. Me parece que son consolas súper intuitivas, muy fáciles de usar, muy fáciles de configurar y de rutear. También que bueno, tenemos ya bastante experiencia manejándola. Y ojo, a mí también me ha pasado, hay veces de que se me olvida cómo hacer el mismo ruteo interno, pero me parece que son consolas muy amigables. Ahora, digamos que la mejor consola con la que yo he trabajado, o que me parece a mí entre las que he usado, muy cómoda, muy buena, es de la marca Digico, el modelo SD10, que justamente fue el que utilizaron en monitoreo para ese concierto de los 30 años de aniversario de Salserín, del reencuentro. Y vi que la consola, o sea, obviamente busco fotos, busco los reviews, más o menos cómo se maneja, y veo que de verdad estaba muy intuitivo todo estaba realmente muy a la mano. Mira. Efectivamente, cuando llego a ese concierto, quien estaba de jefe de monitores era Tato del Campo, que es un gran sonidista de acá de Perú, conocidísimo, y que aparte, desde que llegué, fue, bueno, a ver, mira, cuéntame, yo organicé las cosas así, nos ayudamos, o sea, fue muy, muy, muy amigable. Ya sea porque conociera poco o conociera mucho, estaba muy pendiente, y eso es algo bueno porque normalmente la gente que suele trabajar con audio hay veces que es como un poco celosa, digamos, con tips o con maneras de trabajo, y no suelen como compartir. Pueden ayudarte, pero es como tienen su límite, ¿no? Entiendo. Tato era algo de, no, y le metemos aquí. De hecho, hubo una pregunta que yo le hice a él, oye, si yo me quiero copiar una mezcla porque este músico la va a tener casi igual, ¿hay algún como shortcut, algo? Y él mismo dijo, oye, eso no lo he hecho antes. Bueno, ya, ok, lo hacemos manual, pero me pareció una consola muy fácil de usar y muy buena. Pero qué bien, ¿no? O sea, el grado de humildad que también tiene él, ¿no? De reconocer que no, sí, no va a conocer todo, ¿no? Claro, o sea, como, oye, no lo había hecho, o no lo había hecho de esa manera quizás tan rápido, sino simplemente entras al otro y le vas levantando lo más parecido posible. Pero es eso, y Tato ha trabajado en conciertos gigantes. Sé que ahorita está trabajando con un equipo, no recuerdo el nombre, que se están encargando de sincronizar conciertos a nivel de luces, de visuales, porque eso también es una chamba mucho más grande en conciertos. Tener un ingeniero básicamente de secuencias y de vocals, porque por lo menos pasa en estos conciertos urbanos que hay una sola persona que su trabajo detrás de monitores es chambear con el autotune del músico en vivo, básicamente casi que él tocar el piano y las notas y estar viendo que el programa no falle, que siempre esté a tiempo. Ahorita por lo menos Ableton, que es un programa que me parece muy fácil de usar, sobre todo en vivo, puedes poner luces, pantallas, o sea, puedes sincronizar todo dentro del mismo programa y mandarlo todo desde una misma laptop o dos, o tener dos laptops sincronizadas en caso de que una falle. O sea, eso es algo mucho más complejo. Es como un backup. Es como un backup, pero estás hablando de que en eso que estás procesando en la laptop estás viendo la pantalla con los efectos especiales sincronizados con tu show, las luces para que algunas ya se muevan solas para que tengas los juegos. O sea, es una chamba bien interesante. Claro, y todo está dentro de ese computador, digámoslo así, ¿no? Exacto, o sea, y todo está dentro de una sesión. Donde por eso, y hoy en día ha pasado mucho que hay conciertos que se han cancelado porque las laptops se han malogrado o se las han robado. Eso, más que todo, claro. Y cancelan el concierto, y luego ve uno muchos músicos, esta gente no puede tocar sin una laptop. ¿Qué pasó con los tiempos de antes? No, sino que la laptop es un recurso muy importante porque va a poder ejecutar en vivo todo lo que no tienes para tocarlo tú. Claro. Teclados, voces, grabaciones adicionales. Si de repente grabaste en tu canción algún instrumento que es muy raro, que no es común, es mentira que lo vas a llevar. O sea, va a ser mucho más práctico tener mucho en la laptop, también de pantallas y luces, y de paso todo sincronizado perfecto para que el show sea un espectáculo. Exacto. Que justamente que eso se sincronice todo, ¿no? Entonces, a mí la laptop me parece que es un recurso muy importante hoy en día en los shows. Es cierto. Y en cuanto a micrófonos inalámbricos, ¿has tenido algún inconveniente de cruce, de frecuencias? ¿Algo que puedas compartir en ese aspecto? Acá, por lo menos en Perú, el tema del RF siento que es un poco más ordenado. Sí han habido momentos, por lo menos en CTMs, donde más nos ha ocurrido, claro, porque son 16 micrófonos al mismo tiempo inalámbricos funcionando. Wow. Entonces, claro, tenemos que ser un poco más cuidadosos haciendo los escaneos, pero en Venezuela en particular sí había mucho problema con microfonía inalámbrica, porque ¿qué pasa? Hay un espectro de radiofrecuencia de
500 a 700 megahertz. Ujú. Entonces, en otros países, por lo menos cuando viene un evento como los Oscar, ellos lo que hacen es que, oye, mira, de la banda 500 a 700, eso lo alquilo yo. Nadie se puede meter. Ok. Y mira, sección de audio en vivo para televisión tiene del 500 al 520. Los que van nada más para el stream, del 521 al 540. O sea, Ya. se lo dividen muy bien. Pero en Venezuela ocurre un problema de que cuando hacen lo que se llama como una cadena nacional, que básicamente el presidente sale a hablar o a dar unas palabras, Ya. que allá por algún motivo era gracioso porque Chávez lo hacía a cada 20 minutos y se quedaba 2 horas hablando sobre historia de Venezuela, pero solo porque quería hablar y contar historias. Ya. Y pasaba mucho que cuando ocurrían esas cadenas nacionales y habían eventos en Caracas, shows en Caracas, en los micrófonos inalámbricos se mete la transmisión. Y lo que empieza a sonar en los parlantes es mi micrófono muy bajo y lo que está hablando Chávez suena como si yo lo estuviera reproduciendo. Es como que está ocupando todo el... Está ocupando todo el espectro de frecuencia y así yo separé uno o de repente yo escaneé uno. Oye, este no tiene nada, lo ocupa. Ah, mira, ve. Y recuerdo que en un concierto pasó, que de paso ese concierto fue como bien interesante a nivel visual porque estaban metidos como en una cúpula de vidrio la banda y empezó a ocurrir que empezó el show y todo estaba muy bien sincronizado con laptops, todo, y de repente a todos los micrófonos se le empezó a meter una cadena nacional. Wow. Pareció al momento final que fue chongo o que fue planeado, pero no fue planeado y toda la banda estaba... ¿Qué pasa? Claro. La gente por se lo tomó supuesto. como chiste y funcionó, pero no fue un chiste lo que pasó, realmente fue un problema bien grave. Sí, sí, me imagino. Oye, en cuanto al micrófono, ¿qué modelo y marca están utilizando en CTM o en Hablando Huevadas? Toda la microfonía del teatro inalámbrica es de la marca Sennheiser. Hay modelos G3 y G4 en cuanto a los transmisores. El modelo exacto del micrófono de mano, no recuerdo si era E935, no recuerdo el modelo exacto, pero es como el más popular. Así como decir un SM58 en Shure o un Beta 58, estamos utilizando el equivalente en Sennheiser. Ok. Personalmente utilizamos sistemas Sennheiser en el teatro por comodidad de que ya lo sabemos manejar y de que acá en Perú Sennheiser maneja un poco mejor los precios. A veces las ofertas son un poco mejor. Que el churro. Que Shure. Shure suele ser un poco más caro acá en Perú particularmente. Sí. También porque los sistemas de Shure que están llegando últimamente son un poco, digamos, más avanzados. No le quito que Sennheiser no traiga la misma calidad de equipos, claro. Pero digamos que en Sennheiser yo tengo la oportunidad de invertir de repente $2.000 en un sistema y para conseguir, o sea, y para invertir en un Shure son $4.000. Ah, casi el doble. Entonces, o a veces casi el doble. Entonces puedo comprar 2 sistemas de estos que ya son profesionales en vez de comprar uno acá. Ah, bueno, claro, entiendo. Y ahí también están utilizando aletas de tiburón. Sí, estamos utilizando las antenas por el momento y de hecho eso es algo que tenemos tiempo, no sé si la palabra es planteándolo, pero sí buscando que suceda. Es que para como manejamos los shows, tenemos las antenas de un solo lado, pero sí es necesario que en algún momento las pongamos de los dos lados del escenario para que no haya choque, tanto para los de los in-ears como para la microfonía. O sea, ¿las antenas para qué se utilizan más que todo? ¿Para amplificar la señal? Para amplificar un poco más el espectro donde estás trabajando para que de repente el micrófono no se corte. Si hay una interferencia, de repente ocurre mucho esta mala costumbre cuando alguien no sabe de que agarra el micrófono por la parte de abajo, justo donde está el transmisor. Entonces las antenas lo que hacen es reforzar un poco más la señal para que de repente si alguien hace eso, no se corte. Por eso es que en el teatro pueden caminar por todo el teatro e incluso a veces hasta tapar un poco sin querer o sin saber, y se va a seguir escuchando porque está suficientemente amplificado junto con las antenas para que no... Claro, y aparte es un espacio cerrado, ¿no? De alguna manera eso apoya también en algo. Y ojo, a pesar de ser un espacio cerrado, hay veces tanto que en CTM sí nos ha pasado que se mete ruido de RF de repente, por lo menos algún canal de televisión que esté un poco cerca o que manejen los mismos equipos, puede suceder.
Claro, claro, por supuesto, ¿no? Sí, y también tiene que ver mucho el material, ¿no? De cómo está construido todo, porque yo tuve una entrevista con un representante de Chur y me comentó eso, ¿no? Que si hay un lugar donde hay muchas lunas, también de alguna manera es un problema. Eso genera rebote físicamente hablando, Ajá, también el tema de la electricidad, las luces, porque estamos hablando de que en el teatro, ahorita solo estamos hablando del sistema de audio, pero hay claro, luces, hay pantallas, exacto, hay escenografía, y no es que hay solo un par de luces, hay luces colgadas, hay luces en el escenario y en la parte de atrás, hay en la tela, o sea, hay un montón de cosas de por medio que pueden generarle estática y puede que el micrófono en algún momento meta ruido y no es porque el cable está malo, no es porque el equipo vino malogrado, es porque hay un montón de estática alrededor generándole y eso lo va a captar el equipo porque sigue siendo algo exacto. electrónico. Claro, por supuesto. Y por último, quisiera saber algún consejo a las personas que recién se están familiarizando con el audio, que quieren entrar a tallar con el audio para conocerlo, para, no sé, estar en orquestas. ¿Qué consejo le puedes dar a esta juventud? Ok, complicado porque puede ser muy comprometedor lo que se diga. Siempre que puedan y tengan la oportunidad formalmente de ingresar a una academia a estudiar, yo lo recomiendo muchísimo. Sí es verdad que existen muchísimos productores e ingenieros y músicos que no tuvieron la oportunidad, pero de repente es un tema de que mucho talento, muy buen oído o muy buen gusto musical y a pesar de que no hayan estudiado técnicamente, Ujú. pueden lograr excelentes resultados y hay ingenieros que lo han hecho, por lo menos uno que es muy popular es Rick Rubin, que es este brother que ha trabajado con System of a Down, con un montón de grupos y él realmente ni siquiera es músico, pero es una persona que musicalmente hablando tiene buen gusto y básicamente él tiene a como un esclavo, justamente como le dicen en Hablando Huevadas, Claro, donde él está en una habitación escuchando, sentado en una ventana, ya. y está con los audífonos y le dice al pata, no, arregla esto, cambia esto aquí, Ah, súbele acá esta frecuencia. No, los bajos no me gustan, vamos a cambiarlos. Entonces, yo siento que hay un punto medio, por eso digo que es muy importante, si tienes la claro. oportunidad de estudiar formalmente, ya sea un taller, ya sea ingresar a una universidad, ya sea ingresar a una academia dedicada solamente como la Orson, porque tengo entendido que aquí la UPC también da producción musical, Sí, creo que pero sí. es un tema como intermedio, te ayudan a manejar el programa, pero realmente está enfocado al producir música, o sea, Ok, tienes que estudiar música. exacto. Siempre que se puedan, formalmente estudien. Muy importante estudiar música, por lo menos a nivel básico, porque mucha gente piensa que manejar la ingeniería es solo tener un buen manejo del programa y sí, puedes saber manejar las herramientas, puedes saber manejar el programa y cortar y editar increíble, pero si un día quieres afinar una voz, necesitas saber en qué tonalidad está la canción, Claro. necesitas saber si son acordes mayores o menores, si la persona en ese momento quiere hacer una armonía y la quiere hacer en cuarta o en quinta o en tercera. O sea, musicalmente se necesita una base, sí o sí. Esto es una carrera cara, es una carrera bastante cara y no porque no tengas acceso de primera mano a los mejores equipos, no quiere decir que no puedas lograr excelentes resultados, porque justamente está esta parte hoy en día del home studio, donde puedes adquirir equipos quizás un poco más económicos y puedes lograr excelentes resultados, puedes lograr incluso resultados nivel Latin Grammy. Pasa con Billie Eilish, que también está ese mito porque el hermano de Billie ya era un muy buen ingeniero, había estudiado, y por más que grabaron en su home studio, como la gente lo llama, su home studio tenía una PC de casi $10.000, un micrófono de casi $3.000, una interfaz de audio costosa. O sea, Mm, hay un proceso de equipos y de inversión inversión grande. que también se tiene que tomar en cuenta porque hay equipos que efectivamente cuestan algo por lo que te entregan. Claro, Entonces, excelente, claro. siempre estudiarlo, porque esto es una carrera como la medicina, todos los días sale algo nuevo, todos los días tienes que estudiar porque salió un micrófono nuevo, porque salió una herramienta nueva para limpiar, o porque salió un nuevo instrumento musical con sonidos distintos. Entonces, sí o sí estudia. Yo creo que una herramienta maravillosa también es YouTube. YouTube tiene, O sea, sí, tiene muy buenos consejos, tienes muy buenos videos, pero también está como la parte oscura de que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, bueno, claro, ¿no? pero como te lo graban bonito y invierten en publicidad, se hacen virales e incluso tienen muchos seguidores y sacan contenido como semanal
Y realmente cuando ves y escuchas lo que están diciendo, no, así no funciona. O de repente te dicen, no, agarras este compresor y lo pones así y te funciona. Y uno, ok, bueno, voy a buscar. Ay, pero yo no tengo ese compresor. Es una herramienta de $300, $400 que ahí es donde dices, oye, yo no tengo eso. Y ahí generas una frustración en la persona de, no, es que si yo no tengo eso no voy a sonar así. No, hay gente que ha hecho sonar cosas de una manera increíble y que ni siquiera sabían utilizar el programa bien. Así que si se pueden, estudien formalmente. Es el mejor de los consejos. Yo de hecho la carrera la terminé acá en Perú. Yo tuve que frenar la carrera en Venezuela por un tema económico y la termino de manera virtual acá. Ah, mira. Y muchos amigos lo tuvieron que hacer porque emigraron. Así que estudien. Porque si tienes el poder de conocer la herramienta, técnicamente hablando, si necesitas lograr un resultado, ya sabes cómo lograrlo con esa herramienta. Puede que de repente no la conozcas, que ha pasado con mucha gente, y empiezan a mover las perillas y suena muy bien. Lograron que sonara bien sin tener el conocimiento, pero si tienes la posibilidad de saber cómo funciona ese equipo y cómo moverlo, es un plus de yo no me voy a tardar 20 minutos logrando eso. Yo sé que esto debe ser por acá, 5 minutos. Y economizas un montón, porque normalmente el audio se tiene que trabajar, sobre todo en música, no se tiene que trabajar volando, no se tiene que trabajar muy rápido, pero sí se necesita una efectividad de 2-3 horas. Ya cuando pasas más de 2-3 horas en una chamba es porque estás dando vueltas. No sabes cómo lograr un resultado. Claro, y sobre todo también tener la práctica, ¿no? Ser constante, practicar, practicar. Practicar. Si no... si conoces amigos o conoces personas que estén un poco relacionadas al área, hazles preguntas. O sea, moléstalos, incluso dile, oye, si quisiera llevar un pequeño taller contigo o algo. Porque es importante, si tienes a alguien cercano que trabaje con eso formalmente, que te vaya dando una mano. Excelente. Gracias, Otaku, por toda esta información. Gracias. Ya, gordito Otaku, ya te estoy diciendo también. Gracias, la verdad que esta información que nos da aquí mi hermano, el Otaku, gran Otaku, es valiosa, la verdad. No sabía que sabía tanto, tiene bastante información, tiene mucho por dar, así que te incentivo a que hagas un canal. De verdad. Se intenta, pero justamente por el mismo trabajo. Tiempo, ¿no? Sí, te entiendo. De hecho, justamente también está José Daniel, él también crea contenido bastante cool haciendo covers, y hay momentos donde no podemos porque no hay tiempo. Claro. Yo por lo menos últimamente para TikTok he estado tratando de hacer contenido, sobre todo relacionado al área de los instrumentos, sobre cómo puede afectar un juego de cuerdas, o el calibre, o si tienes la guitarra afinada de cierta forma, cuáles son 5 o 6 canciones que son muy populares cuando tienes la guitarra de esa forma. Llegué a hacer un video porque me lo preguntaron de cómo lograba esa sonoridad en el instrumento cuando no tenía un tipo de micrófono que normalmente es el que suele sonar bien con una distorsión. Ajá. Entonces, por ahí también he estado tratando de generar ese tipo de contenido, claro, pero hay veces que eso la gente a veces piensa que puede hacer esto de grabar una entrevista es ponerlo y ya no, muchachos, él va a tener que editar color, él va a tener que hacer cortes, va a tener que revisar el audio, si se mete algún ruidito va a tener que limpiarlo. Entonces, hay un proceso más allá de solo darle play para que las cosas esté bien hechas. Exacto. Y también siento que si vas a hacer un contenido, más allá de que tengas la información, la idea es hacerlo lo más entendible posible, lo más digerible posible, y de que la persona lo entienda, aun cuando técnicamente hablando quizás no sepa al 100 qué estás diciendo o cómo, pero que sea algo fácil de entender, porque si yo le complico a alguien el aprendizaje, esa persona no va a aprender. Se supone que si yo se lo puedo dar lo más fácil. Claro, no tan técnico a veces. Exacto. ¿No? De repente yo puedo simplificarlo, explicarlo de una manera muy sencilla. Eso va a incentivar a la persona. Oye, pero esto no... Ay, si muevo aquí y aquí. Oye, esto no era tan difícil. Claro. Porque me metí en YouTube y... No, los compresores son procesadores dinámicos y funcionan para manejar la dinámica de los instrumentos. Y pues, ok, técnicamente hablando eso es. Pero ya escuchaste 4 palabras que... Exacto. No, en cambio sí. Oye, mira, un compresor es un equipo que trabaja la dinámica. Se encarga de que si estás tocando muy fuerte, va a ajustarte un poco, y si estás tocando muy suave, va a subirlo para que todo esté más o menos a un mismo nivel. Ya, está sencillo, se explicó, dejaste claro que si suena muy fuerte lo baja, si suena muy bajo lo sube. Fin. Listo. Ya. Ahora, ¿le puedes sacar otro jugo? Sí.
pero ya te lo expliqué de manera básica. Entonces yo siento que eso es muy importante. Si vas a dar un contenido, que se entienda. Que se entienda bien, exacto. No, y hacerlo corto también en algunos casos, ¿no? Yo lo hago corto a veces, ¿no? Sí, normalmente Específico, ¿no? normalmente ahorita la gente está acostumbrada a que el contenido se consume en un minuto, a veces hasta menos. Sí. Entonces, también que eso son pruebas que yo he hecho incluso con profesores y es complicado tomar de repente algo que no es tan complejo de hacer, pero poder explicarlo y que se entienda bien en un minuto, donde no solo tienes que hablar y explicar, sino mostrar a la persona que escucha con audífono. Exacto. Es complejo. O sea, resumir contenido en minuto, minuto y medio, es una tarea complicada. Es complicado. Listo. Ha sido un gusto, de verdad. Vale, Rubén, Muchas gracias por tu gracias. tiempo. Y muchachos, siempre tomen en cuenta que hay que siempre llevar de la mano el estudio para entrar a tallar en la parte del audio. También la práctica, relacionarse con personas que están involucradas en el rubro, es muy importante. Así que les deseo todo lo mejor. ¡Listo, muchachos!